Hola, nuevamente con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del transporte público eléctrico dentro dentro de lo que venimos hablando acerca de energías renovables. Un tema de verdad muy importante y que ha tenido mucha trascendencia en todo lo que es nuestra región Latinoamérica. El transporte público en Latinoamérica ha venido creciendo. Creo que hemos sido en la región una de las principales regiones que ha apostado por el transporte público eléctrico y hablo en este caso netamente de buses eléctricos. Claro, hay otros transportes públicos eléctricos como el tren eléctrico u otros que también usan la energía eléctrica para movilizarse, pero en esta oportunidad vamos a hablar netamente de lo que es buses eléctricos. El modelo de cómo funcionan estos negocios, cómo funcionan estas inversiones, hay varias etapas. Uno de los temas importantes es que hay un operador, ¿no? Un operador que necesita una infraestructura eléctrica, que necesita estaciones de carga y que necesitan los buses. Y por otro lado, normalmente hay un inversor, alguien que realiza las inversiones y también al mismo tiempo otros entes como recaudadores o como los que definen las tarifas o definen la gestión financiera de todo este modelo. En Latinoamérica vienen dándose avances. Chile, por ejemplo, es uno de los principales países, si no es el primer país que introdujo buses eléctricos dentro de la flota, y esto va más o menos por el año 2018 o antes. Luego Colombia, que tiene una gran cantidad al día de hoy de buses, 6 patios, los cuales he podido conocer. En Perú aún no, aún se tienen pilotos, ¿sí? Y en Uruguay, en Brasil y en otros países también se tiene desarrollado el tema de buses eléctricos. Bueno, pero para hablar de un transporte sostenible es importante hablar de un transporte integrado. Los buses eléctricos solo son una parte del transporte integrado, pero es importante pensar, sobre todo en las ciudades grandes, pensar de forma integral, ¿verdad? Donde se puedan incluir todo tipo de movilidad, que todas las tecnologías ayudan. Dependerá el tiempo que deseamos estar dentro del transporte, los costos que puedan estar asociados a ellos y todo el movimiento económico que esto genera. Las instituciones públicas tienen un rol protagónico en esto. Es importante que se cuente con un plan de movilidad, que los procesos de inversión pública y privada sean buenos, sean provechosos para la ciudadanía, que los temas de construcción e infraestructura también se den. Y haya muchos otros temas que se gestionen los sistemas de servicio público. ¿Cuál es el beneficio del transporte público eléctrico? De hecho, hay muchos beneficios, pero cuando hablamos de beneficios podemos focalizarnos en algunos para no ser tan expansivos. Por ejemplo, es una economía a escala, es decir, cuanto más grande nuestro patio de recarga o cuanto más buses, el, el beneficio económico es muy importante. Los temas de mantenimiento son bastantes provechosos, muy pocos actividades de mantenimiento, por ende, bajos costos. Los costos financieros, hay muchas empresas, hablo de los temas de la banca, que apuestan por este tipo de movilidad y así ahorros económicos y otros que tienen que ver con la demanda. Pero hay lineamientos que se deben tener en cuenta para impulsar un transporte público eléctrico. Estamos hablando de incentivos, estamos hablando de permisos, estamos hablando de normativas, de concesiones a mayor largo plazo, de mediciones inteligentes, de mecanismos de cómo los flujos económicos se tienen que soportar, de cómo se garantizan ellos. Entonces, ya entrando un poco en materia en las consideraciones para la implementación de buses eléctricos,
Uno, que tenemos que empezar es en el tema de identificar la tecnología. La tecnología, de hecho, está muy desplegada, muy avanzada. Y cuando vemos un vehículo eléctrico, em, vemos como una especie de caja negra, por decirlo así. Y uno de los elementos importantes a evaluar y, y los probablemente el más costoso es la batería, ¿sí? Entonces es importante que esto tenga un análisis bastante bueno. En otro aspecto, se tiene que evaluar el tema de las rutas, ¿sí? De tal manera que se puedan determinar los volúmenes, las cantidades y demás, y así poder tener un dimensionamiento de la flota. El análisis también pasa por un diseño de patio de recarga, es decir, normalmente aquí el reto está en poder optimizar los espacios para un patio de recarga. Es totalmente distinto a un grifo, por ejemplo, de diésel o de gasolina, porque evidentemente en un grifo pueden cargar, hacen una cola y cargan muchos buses en un corto tiempo. Pero acá no, acá hay que desplegar un patio de recarga y los números de espacios se vuelven complejos. Entonces hay que tener muchas opciones hasta poder definir el mejor diseño. El otro tema está en el equipo de carga, que es en el cargador eléctrico. Hay que poner bastante énfasis en esto, es bastante detalle en esto, de tal manera de poder seleccionar el más adecuado, porque nos gustaría cargar, por ejemplo, el bus en menos tiempo, pero eso significa incrementar la potencia. Incrementar la potencia de 100, 200 puntos de recarga es incrementar en muchos megas las subestaciones. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio de las capacidades. Hay que tener en cuenta todo lo que tienen que estar detrás del cargador y las instalaciones a considerar dentro de todo este bloque. Hablamos instalaciones de mantenimiento, instalaciones para repuestos, centros de carga de buses, es decir, cómo están estos cargadores y otros accesorios que tienen que tener en cuenta por temas, por ejemplo, normativos. Los centros de carga tienen que tener un espacio de tal manera que tanto permita cargar como permita operar los buses. ¿Sí? Esto es un análisis de transitabilidad que se tiene que hacer. Las instalaciones eléctricas, decía, muy importante, nos podemos emocionar, por decirlo así, en un cargador eléctrico, pero al final lo que repercute es en la capacidad de una subestación eléctrica que está en cabecera o que está distribuida dentro de un patio. Eh, las edificaciones, porque estamos operando un servicio, por ende necesitamos o se necesita en estos espacios tener edificaciones para los controles, para las gestiones administrativas y demás. Luego hay que tener en cuenta todo el tema de redes. Cuando hablo de redes, pues hablo de las redes eléctricas, también hablo de las redes eh, de alcantarillado, redes que tienen que ver con los drenajes de, por ejemplo, de aguas lluvias, u otras redes que tienen que ver con temas contra incendio. Hay muchas experiencias. Uno de los países más cercanos que ha desarrollado y ha desplegado y tiene alrededor de más de seis patios de buses es Colombia. Colombia ha agregado en uno de los patios más de 250 buses. Es, es un patio, estamos hablando de muchos metros cuadrados, ¿no? Más o menos un bus necesitas alrededor de 100 metros, estamos hablando de 2, 3 hectáreas de patio de carga. Experiencias en Colombia, otra experiencia en Colombia, este es uno de los últimos proyectos implementados, pude estar. En Chile también se han desarrollado este tipo de hecho en Chile empezó en Latinoamérica al menos con mayor volumen dentro de los buses eléctricos. Es un referente. Hay desafíos para impulsar el transporte eléctrico a través de alianzas público-privadas, cambios regulatorios, necesitamos eh, tener mejores financiamientos, de hecho los bancos están dispuestos a apostar por ello y atreverse a ir por este tipo de proyectos de inversiones, pero
no solo necesita del mercado, se necesita de otros incentivos adicionales. Para cerrar, la implementación de un transporte público eléctrico es la clave para promover la sostenibilidad, para promover la economía, para impulsar las actividades de las personas en sus temas económicos y en sus tareas diarias. Es importante tener en cuenta los diseños, desde la ruta, desde las capacidades de la flota, los equipos de carga, las instalaciones, tener en cuenta los espacios de mantenimiento. Si bien es cierto, el mantenimiento es bajo, pero qué tipo de espacios de mantenimiento se tienen que tener, en qué cantidades. Recordar que el único punto, o casi el único punto, es el patio de carga donde cargan los buses, donde probablemente necesiten de 5 o 6 horas para cargar al 100%. Es decir, que no pueden trasladarse por mantenimiento muy fácilmente a otros espacios como si lo hiciera otro tipo de vehículos, ¿no? Por eso es importante esas áreas tenerlas definidas. Finalmente, el éxito depende de la colaboración de todos. Aquí es importante la colaboración de la institución pública, y también es importante que la empresa privada comience a dar esos giros necesarios para poder impulsar un transporte eléctrico sostenible como son los buses de transporte público. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente módulo. Muchas gracias.